Hola, ¿cómo están? Soy Julio Gambina desde la Argentina, en el comentario habitual semanal de la coyuntura internacional. Y tenemos tres episodios que acontecen en territorios distintos que nos sirven para pensar lo que está pasando en el capitalismo mundial, en la sociedad mundial. Uno es la represión federal en Estados Unidos, en Los Ángeles. Que, bueno, el primer dato es que a partir del tema inmigración y la política racista, discriminatoria del gobierno estadounidense, ante una protesta pacífica la semana pasada, se desarrolló una represión que va creciendo eh, hora por hora, día por día, y genera incluso confrontación política entre el gobierno de California, del Estado, y el gobierno federal, con consecuencias que todavía no sabemos, que está mostrando la crisis política en Estados Unidos, con incluso dinámica de movilización y resistencia que, bueno, incluye la inventiva de convocar a los taxis sin chofer y bueno, una vez que llegan a destino, una bomba molotov, un atentado y son autos que terminan incendiados. Pero un tema que es trascendente, las migraciones en el mundo tienen que ver con la miseria económica. Y las migraciones significan respuestas racistas por parte de los gobiernos, como es el caso del de Donald Trump en Estados Unidos. No solo él, es un tema que está en el capitalismo global. Pero bueno, Los Ángeles nos muestra la situación de crisis política, derivada de crisis económica que tiene Estados Unidos y ya nos referiremos a eso. El segundo episodio que quiero comentar es el atentado a un candidato, precandidato presidencial de la derecha, de la ultraderecha colombiana. Y claro, en un momento donde incluso algunas movilizaciones estudiantiles, en el marco de una conferencia de ciencias sociales internacionales que se lleva adelante en Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia, una fortísima represión contra los estudiantes dispuestas por el gobierno provincial, por las fuerzas de seguridad provinciales. Pero el atentado eh, llevado adelante por un menor de 14 años que está detenido y que obviamente se busca el asesino ideológico detrás de este atentado. Provoca la discusión en toda Colombia de un gobierno que aparece como el principal perjudicado de un atentado que parece una provocación de un gobierno Petro que quiere llevar adelante una consulta popular y el poder institucionalizado no lo permite, sea el poder legislativo, el poder judicial y por lo tanto Colombia también es expresión de la crisis política del mismo modo que nos referíamos a Estados Unidos. Y el tercer episodio con el que quiero hacer el comentario hoy está relacionado con la detención por parte de Israel de los tripulantes de un barco solidario hacia Gaza, que pretendían llevar ayuda, asistencia y que el Estado de Israel los detuvo, los encarceló y deportó. Y también eso es expresión no solo de la política agresiva del Estado de Israel sobre Gaza, del genocidio sobre el pueblo de Gaza, sino de las propias dificultades económicas y políticas que tiene el gobierno liderado por Netanyahu. Lo que quiero señalar es que hoy hay problemas políticos visibles en Estados Unidos, en Colombia, en Palestina, y claro, Palestina, como venimos señalando, sigue siendo noticia a todo nivel. Por ejemplo, en la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo, que está en desarrollo, la gran novedad fue la derrota de Estados Unidos y de Israel, donde mayoritariamente
se recibió a Palestina y casi que el principal tema de debate en la OIT es Palestina. Del mismo modo que en la conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que mencionaba se está realizando en Colombia, el Palestina Libre suena atronador en el acto inaugural de la conferencia de Claxo, con la presencia del embajador palestino en Colombia, el auditorio colmado, mayoritariamente de estudiantes, docentes, no solo de Colombia, sino de América Latina y el Caribe, tronó muy fuerte el canto de Palestina Libre. Pero estos episodios que comento, estos datos, que recorren la coyuntura mundial, bueno, son coherentes con un informe reciente del mes de junio, presentado por el titular del Banco Mundial sobre la evolución de la economía mundial. Bueno, el Banco Mundial, del mismo modo que el Fondo Monetario en abril dijo que corregía a la baja el crecimiento de la economía mundial, el Fondo Monetario dice ahora, en junio del 2025, que la economía no va a crecer al 2,7% como planteó en enero de este 2025, sino que va a crecer al 2,3%. China es el único territorio donde aparece sin merma en su capacidad de producción, pero para el resto, principalmente los países capitalistas desarrollados, entiéndase Estados Unidos y Europa, hay una perspectiva de disminución en la producción, de disminución en el comercio mundial. Bueno, una de las explicaciones que otorga el Banco Mundial es que la guerra comercial es lo que está generando este proceso de incertidumbre y de agudización de la desaceleración de la economía capitalista mundial. Insisto, con matices, porque no es lo mismo lo que acontece con China a lo que acontece con los principales países capitalistas desarrollados del sistema mundial. Esto es lo que pone en evidencia que hay un momento de crisis muy profundo del modelo de acumulación económico a escala mundial. Esto es lo que se llama crisis del capitalismo. Y en esa crisis del capitalismo hay desesperación. Desesperación, uno, es que Estados Unidos quiere recuperar su capacidad de iniciativa económica y política. Por eso, económicamente formula, dice que quiere reindustrializar a Estados Unidos. La pregunta es si eso será posible, porque para reindustrializar Estados Unidos necesita inversores de capital que reorienten la inversión productiva hacia Estados Unidos. Y una fuerza de trabajo con capacidad de ser demandada por esos inversores internacionales. Los estudios de la Organización Internacional del Trabajo y de quienes siguen el mercado laboral en el sistema mundial señalan que en los últimos 60, 70 años, sobre todo en los últimos 40, con la modernización china, lo que hay es un traslado de la fuerza de trabajo desde los países capitalistas desarrollados, principalmente Estados Unidos, Europa y Japón, hacia China, hacia India, hacia los países emergentes. Y por lo tanto el desarrollo de las capacidades y habilidades para el proceso de producción y circulación de capitales, servicios, mercancías, se está desarrollando en Asia. Hay un crecimiento de las fuerzas productivas en Asia en desmedro del núcleo del desarrollo capitalista prácticamente por 200 años, de su núcleo originario en Europa y luego en Estados Unidos. Pero no solo Estados Unidos está en un proceso de reorganización para intentar volver a la preeminencia productiva y por eso son las decisiones políticas de sanciones unilaterales a países que no quieran seguir el rumbo que define Washington para la organización económico-social política del sistema mundial. Europa misma se está reinventando,
pero Europa no se reinventa desde la producción como podía sugerirse del informe Draghi de la segunda parte del año 2024. Ahí, en una receta tradicional, el economista europeo sugería llevar adelante políticas de ajuste y reestructuración que muy bien se conocen en los países dependientes, en América Latina y el Caribe, en África, en Asia, sino que Europa se está reinventando con incremento del gasto militar y presentándose como una potencia bélica a partir de la confrontación que existe en Ucrania. Europa no se reinventa para resolver las necesidades de la población europea, para terminar con el desempleo, con la irregularidad en el empleo, para satisfacer las necesidades de la población, e incluso como territorio receptor de inmigrantes que buscan condiciones de vida, sino precisamente flexibilizando la norma fiscal para que los países gasten en militarización, en armamentos, en pertrechos bélicos, para alimentar el gasto militar en vez de reorientar a un gasto por la paz. Por eso lo que queremos señalar es que hay fenómenos que son visibles, como los que mostramos, de las protestas y represión en Los Ángeles, las movilizaciones sociales y expectativas de cambio en Colombia, y vuelven los episodios de la violencia explícita, con sicarios y un poder asociado al capitalismo delictivo que está detrás de los sicarios, de los que cargan armas, armas que son producidas en el capitalismo desarrollado, ingresadas probablemente ilegalmente a territorio nacional, en este caso colombiano, o el tema de Palestina, que sigue potenciando la agresividad del Estado de Israel, perpetrando un genocidio que la propia humanidad no encuentra forma de ponerle límite. Lo que está detrás es la crisis del capitalismo, de un capitalismo que necesita reinventarse y hoy lo hace con una ofensiva de derecha, de ultraderecha, como se está poniendo de manifiesto en todo el mundo, afectando incluso la propia tradición de la democracia liberal. Por eso el problema no es solo económico, no es solo político, es económico, político, cultural, civilizatorio, y el desafío para los pueblos del mundo es que la propuesta no solo sea mayor austeridad, mayor ajuste, mayor represión, sino que la respuesta de los pueblos sea la búsqueda por una construcción de un orden económico, social, de carácter alternativo para satisfacer las necesidades sociales. Primero la sociedad, primero el medio ambiente, primero la población, y dejar de lado esa lógica de la ganancia y de la acumulación capitalista, que es lo que explica esta situación compleja de la coyuntura global. Hasta la próxima.